Comenzamos a esta hora de la mañana, ya lo sabe usted, tenemos mesa de análisis, mesa de debate con excelentes periodistas, buenos amigos periodistas. Y le damos la bienvenida en esta mañana a Inés Figueroa. Inés, muy buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días. Gracias por acompañarnos. El maestro Felipe Martínez Chávez también está con nosotros. Maestro, muy buenos días. Bueno, muy buenos días y un saludo a Fernando Acuña. Así es, le enviamos un saludo a Fernando Acuña, que hoy no nos acompaña porque está de vacaciones. Por ahí, sí. Anda de vacaciones allá en la zona de playa. Le enviamos un saludo. Pero vamos en este momento. El tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es el tema, pues, de los productores, de los campesinos que están advirtiendo que van a tomar de nueva cuenta las carreteras, van a realizar un bloqueo de carreteras. Lo ven como la única alternativa para que el gobierno federal pues atienda cada una de sus demandas. Lo cierto es que ni siquiera hay un acercamiento por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la fecha, dicen ellos, para el 14 de agosto esos bloqueos. ¿De qué se trata esta situación? ¿Quién puede dar orden? ¿Quién puede dar el manotazo? Tomemos en cuenta que este tipo de bloqueos, sin lugar a dudas, que afecta a terceros. Inés Figueroa, iniciamos contigo. Sí, claro, gracias, Claudia. Definitivamente son muchos los daños que dejan este tipo de movilizaciones, pero en este caso extraordinario, diría yo, son más los daños que va a dejar al país el que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no aterrice en el tema y emprenda las soluciones ya. En este momento estamos viviendo un periodo recesivo de estancamiento en la economía nacional, y el presidente celebra que se haya reportado en un trimestre un crecimiento de 0.1%. A ese ritmo estaremos creciendo en un año, o sea, en 4 trimestres, 0.4%, que es absolutamente nada. O sea, eso y retroceso es lo mismo. Entonces, lo estamos viviendo en este momento cuando no se han sufrido las consecuencias de las acciones erráticas de este gobierno federal. Si en el caso del campo, hablamos hoy del campo porque son las manifestaciones que van a traer, decimos, otras pérdidas. Si hablamos del campo, hoy que está por empezar las siembras de lo que se llama el tardío o el otoño-invierno, si no tienen los campesinos los apoyos que requieren para compensar su actividad, el año próximo van a buscar otra cosa a qué dedicarse, y sin producción agrícola el país pues está negado como viabilidad, como país, como un ente, como una nación, como una soberanía. Todas las soberanías inician en la soberanía alimentaria. No quiere decir que no se van a importar alimentos, pero que se van a producir tantos como sea posible. Eso es la soberanía alimentaria. Y aún los países más fuertes económicamente tienen una consideración especial para el campo. ¿Cuál es la otra? Bueno, pues que se vendan, que se disparen los precios de los productos agrícolas, en cuyo caso pues la sociedad en general no va a tener recursos para comprarlos, y con precios elevados tampoco van a tener mercado en el concierto internacional, porque los subsidios al campo se dan de manera global en todo el mundo. Entonces hay una trampa muy fuerte la que está aquí, y implica la viabilidad de México como país. Esas respuestas pues no quisiera ponerles un calificativo porque tendría que ser despectivo y altisonante, pero esa actitud del presidente de decir que a él no lo van a presionar con marchas, que él no va a reaccionar a partir de manifestaciones, y decir que lo que quieren es subvenciones para los liderazgos o para las agrupaciones, o limitar a la petición a fertilizantes, es una tontería. Es una tontería porque las peticiones son muy claras, y lo único que están pidiendo las cadenas productivas, y digo cadenas productivas, así les llaman los del movimiento,
pero hablamos de cadenas productivas para no hablar de organizaciones, porque ahí están todas las organizaciones y están todos los partidos políticos, están incluso los presidentes de las comisiones de agricultura de las dos cámaras del Congreso de la Unión, que fueron postulados y ganaron por el partido del presidente, por el partido Morena. Están todos los campesinos y es en el universo de peticiones. Ahorita solo le están pidiendo que cumpla con el presupuesto de egresos de la Federación, nada más. O sea, no están pidiendo algo adicional, están diciendo lo que está presupuestado, aplíquese. Eso es todo lo que están pidiendo. Es un universo de necesidades las que tiene la viabilidad del campo, pero ahorita solo están pidiendo eso. Vienen otros problemas por otras medidas erráticas, como eso de limitar los pocos, la mayoría de los apoyos se quitaron, pero después dijeron, no, nada más, lo que se va a dar va a ser para los productores marginales, para los que tienen 5 hectáreas o algo así, no estoy cierto exactamente, pero son las mini parcelas que hay en este país. Pues esos que tienen esas mini parcelas producen para el autoconsumo, no son los que producen para la alimentación de los mexicanos o para la exportación. Las parcelas de Tamaulipas y particularmente del norte de Tamaulipas, y quiero creer que del norte del país, son de 100 hectáreas. Y 100 hectáreas es una unidad que hace viable el negocio del campo, que los campesinos efectivamente viven de eso y viven una vida digna, y porque tienen esa capacidad de producción en 100 hectáreas pueden comprar alguna más o están posibilitados de tener su maquinaria agrícola, de hacer las labores del cultivo, de fertilizar, de hierbar, en fin, de tener una producción digna, que es la producción que soporta la alimentación nacional. Entonces, esa visión tan estrecha, tan cerrada, digo personalmente, repito, y estoy de acuerdo con quienes dicen en el campo, como en general en todos los programas sociales, qué bueno que se apoyen a los que están en peor condición de los más desprotegidos. Qué bueno que se haga, pero no descubijes a la producción. Poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país. Sí, y la viabilidad de México como país. Y ante esto, lo decíamos y lo señalaba Inés, pues todos los diferentes sectores se dan cuenta precisamente de la situación, de los riesgos que se corren con estas medidas, pero existe un cierre total a un diálogo, a llegar a un acuerdo por parte de la Federación, maestro Felipe Martínez Chávez. Sí, hemos estado analizando este caso. Me tocó el fin de semana un bloqueo, ¿verdad? También muy molesto el método que están utilizando. En lo particular yo difiero un poco de Inés, de las pocas razones que yo le doy al presidente. Lo hemos comentado aquí, hemos hecho críticas, viéndolo, analizándolo bien desde arriba. Lo único es ahí que les ha llamado fifís. Es cierto que no va a aceptar, que no lo van a doblar, el presidente lo ha dicho, pero si vemos aquí, hay mano negra, hay por ahí, si se han unido los líderes, porque también ellos se han beneficiado de los programas. Ellos reclaman ahorita lo del 2018, reclaman lo del 2019, no es poca cantidad, no es cualquier cosa. Lo del 2018 que se les debió haber pagado, pues sí, ellos dicen, pero si te das cuenta, en el maíz son casi 4,000 pesos de subsidio, independientemente del precio que anda por casi los 6,000, 5,800 de la tonelada de maíz, nada más en maíz. El algodón anda, el subsidio que ellos reclaman son 25,700 debe ser por hectárea o por paca. Bueno, entonces
¿Quiénes tienen dinero para invertir en todo esto? Las grandes empresas, los millonarios, los que andan en avioneta, que viven en Estados Unidos o que viven en el Distrito Federal, en otras ciudades, pero aquí tienen 5 o 6 mil hectáreas que siembran bajo subsidio, 5 o 6 mil que disfrazan con asociaciones colectivas, o sea, con grupos y asociaciones para aterrizar. Si te fijas en la lista de los beneficiarios, te das cuenta que los más ricos de Tamaulipas, los industriales, los grupos comerciales, las supertiendas, los dueños de ranchos, son los que tienen el subsidio y lo tienen en huertas, lo tienen. Entonces, si López Obrador reduce a 20 hectáreas con un máximo de 15 toneladas de subsidio, ellos tenían miles de millones de pesos que les ingresaban por ese concepto, y lo mismo aterrizaban en ganadería, un toro regalado, el mismo dueño, familias completas, el papá, las hijas, y el caso es muy evidente de un exdiputado federal que jugó para gobernador, el papá, las hijas. Y de varios políticos que estaban en ese tema. Varios políticos recibiendo los subsidios millonarios con el mismo rancho. También eso es algo que no se concibe. Fíjate, no quiero mencionar mucho, pero solo un caso que lo traigo aquí. Fíjate, en el 2018 ya recibió 100,000 pesos por un sistema de riego instalado en el municipio de Hidalgo, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán. De esos 100,000, el gobierno del estado le pagó 20,000, porque va una mínima parte, la apoya el gobierno del estado, el resto mayor es de la federación. Pero lo mismo está el esposo, los hijos, o sea, toda la familia en Villecasas, en ganadería, por un toro, por un semental, por esto. Este es un sistema de riego. O sea, todo ha sido una corrupción, está totalmente maleado, no de ahora, desde hace años. Ahora, tratan de meter, por eso te digo, es de lo poco que estoy de acuerdo con López Obrador. Apoya de que no se lleve a cabo un acuerdo, que no se lleve a cabo una negociación. No, es que sigue habiendo los subsidios para todo, para camiones refrigerados. ¿Que se retiren esos subsidios? No, lo sigue habiendo, pero el camino es diferente. O sea, te los van a dar por familia o grupos de familia. Porque, fíjate, ahorita, porque hay una corrupción tremenda. Hasta el año pasado tú podías comprar, o estabas comprando, te regalaban 1,000,000 de pesos para que tú compraras un camión para transportar pescado. Por 1,000,000 de pesos, transportar ese camión para una persona o para un grupo. Ese 1,000,000 de pesos sigue habiéndolo, pero tienen que juntarse varias familias que se dediquen y el apoyo va a ser directo hacia ellos. Sigue habiendo el apoyo para familias, sigue habiendo el apoyo para ganado, pero ahora va a ser, como bien decía López, a los que menos tienen y no los que más tienen. O sea, los apoyos millonarios en Tamaulipas son para las grandes sociedades, para los millonarios, y encuentras abajo, como en el Mante, una familia, el papá y los hijos reciben 1,100 pesos para juntar 3,300, 3,400, pero apoyo al campo a pequeños propietarios, o sea, a pequeños productores. Pero en Soto la Marina tienes casi 2 millones, en el ejido 3 de abril, digo, no menciono nombres, 2 millones de pesos para una represa, inclusive los bebederos. O sea, los millonarios, los que no tienen necesidad, son los que han recibido en los últimos años todos los subsidios. Los líderes, si encuentras la lista, encuentras de todas las organizaciones. Y ha sido el modus vivendi de varias organizaciones que siguen en la corrupción y no han pagado, no han sido encarcelados. ¿Cómo te dijera? Los boletinan, pero eso no llega ni a coscorrón. O sea, y en eso yo estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que el movimiento va a seguir, porque hay muchos millones de pesos de por medio. Claro. Sí, yo creo que el movimiento va a seguir, desde luego. Como ellos dicen, ¿debe intervenir el gobierno del Estado? Sí, pues para pacificar, para canalizar, porque no es responsabilidad
del gobierno del Estado. No, quien tiene que terminar con ese problema es la Federación. Sí, ahora que ya están pagando y que tienen el apoyo de los diputados, quién sabe si les vayan a pagar todo eso, porque es muchísimo dinero. Regalado es $1,000,000, te digo, para comprar un camión de 2.5 toneladas para transportar pescado, o construir una bodega de $500,000 para almacenar tu sorgo, tu maíz. Regalado, pues cualquiera le entra, y viven fuera del país o viven en otras ciudades. Pues nos vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. En estas vacaciones, cuando salgas a carretera, recuerda que Los Ángeles Verdes de la Secretaría de Turismo te ofrecemos auxilio mecánico de emergencia, orientación e información turística, auxilio en caso de contingencia, servicio gratuito de las 8 a las 20 horas en las principales rutas carreteras. En tus viajes por carretera, Los Ángeles Verdes cerca de ti. Marca 078. Secretaría de Turismo. Gobierno de México. Hazlo súper. Hazlo con H-E-B. Picaña de res, 144 pesos el kilo. Aguja norteña con hueso, 124 pesos el kilo. Y Six Pack Michelob Ultra en lata de 355 mililitros a 90 pesos. Vigencia al 5 de agosto. En tienda o en línea, hazlo con H-E-B. Lo mejor todos los días. Regresamos a esta mesa de análisis, mesa de debate, platicando acerca de esta situación, estas medidas que ha tomado el gobierno federal, las cuales, bueno, pues no le ha gustado precisamente al sector rural, al sector productivo, que ya advierte un nuevo bloqueo a nivel nacional. Estamos hablando para el 14 de agosto. Ya nos planteaba la situación desde el punto de vista, desde la perspectiva de Inés Figueroa, y bueno, el maestro Felipe Martínez Chávez también decía, es que hay tanta corrupción la que existe, Inés. Sí, yo creo que puede haber corrupción a todos los niveles, hasta en el entorno privado y familiar o lo que sea, pero de eso no se trata. O sea, si la corrupción se tiene que castigar. Exactamente, que castiga al que desvió recursos, al que se aprovechó sin tener derecho, pero no puedes, so pretexto de que alguien desvió, o la mitad o el 90% cometieron un acto de corrupción, no puedes, por los que hicieron malas cosas, castigar a todos. Y no castigando al campesino en particular, estás castigando al país, porque los subsidios que se dan son en compensación a los precios internacionales para ser competitivos y para mantener un control de la economía interna. Por eso decía yo, pues suéltalos y entonces se van los precios al cielo, y a ver quién puede comprar los productos de consumo. ¿Y qué va a pasar? Pues va a tronar el campo. Y eso es lo que se ve venir si no entregan los recursos compensatorios. Pues al principio, 1 año, 2, no sé cuánto, pero es un corto plazo, pues va a resultar más barato importar los alimentos, porque van a estar más baratos en otros lados donde los productores sí reciben subsidios, y entonces desactivas tu producción primaria interna y importas todos tus alimentos. Muy bien, ¿con qué dinero los vas a comprar? ¿Por cuánto tiempo? Entonces, ¿y qué vas a hacer con toda esa gente del campo que va a andar buscando dedicarse a otra cosa porque en lo suyo ya no le es rentable? Entonces, aquí hay hablamos, insisto, del campo, pero es el tema de la industria, es el tema de la micro, pequeña y mediana empresa, a la que con el pretexto de la corrupción, de que si se benefició tal o cual, a los que deben de meter al bote y quitarles lo que se llevaron de más,
con ese pretexto estás desarticulando las actividades productivas. Y el ejemplo está en ese decrecimiento o nulo crecimiento que está teniendo el país y que pronto va a pasar a números negativos si el presidente no reacciona y corrige lo que se está haciendo mal. Y no son nada más las pérdidas, que son mayúsculas, de todo el comercio, el transporte, la producción que se queda varada, incluso de los particulares que no pueden hacer sus actividades económicas o sociales porque están tapadas las carreteras. No es nada más eso, es lo que sigue, es la quiebra del campo nacional. Por estos actos de corrupción que menciona maestro Felipe Martínez Chávez, ¿se vale correr esos riesgos que menciona Inés Figueroa? Mira, la corrupción... sí, pero ¿se vale correr esos riesgos? ¿Poner en riesgo la seguridad alimentaria? ¿Poner en riesgo...? Es que en los últimos años ya dependemos de la importación de productos, y si este subsidio a los grandes productores no ha generado una autosuficiencia, pues menos la va a generar ahora. Lo que pasa es que las reglas del juego han cambiado. Ya no los que tienen 5,000 hectáreas, sino los que tienen 20 hectáreas. Ese tractor de 200,000 pesos subsidiado para el que ya tiene 50 tractores, pues ahora se le va a dar al que no tiene ninguno, o al que ya tiene uno, para que cumpla sus tareas. Ahora, pudiera ser que con esos apoyos ahora directamente que van hacia los que menos tienen, o a los pequeños, a los minifundistas, pudiera ser que genere producción, porque se va a dispersar ese recurso aparte y no va a dar a una sola cuenta bancaria de gente que a lo mejor ni vive en México, ni menos en la región. Pero será un autoconsumo, como lo mencionaba Inés Figueroa. Sí, pero ahora ni siquiera producen para el autoconsumo. O sea, esos minifundistas o esos pequeños... O es más, hay gente que nada más tiene la parcela desmontada y siempre ha cobrado o cobró el Procampo o el Proagro, porque incluso los recibos se vendieron con anticipación por años. O sea, empresas dedicadas aquí mismo en Victoria, con oficinas dedicadas a comprar a futuro a 5 años el Procampo y el Proagro y todos los programas, claro, con una margen de ganancia bastante grande, y empresas y coyotes eran los que cobraron. Es más, todavía están cobrando, incluso la renta de las parcelas incluye el subsidio. O sea, eso no puede ser posible. Ahora, dáselo directamente, pero también el gobierno, oye, pues ¿por qué no procesas y encarcelas a esos coyotes? Lo que mencionaba Inés, o sea, a esos coyotes, también. Pero también el mismo sistema durante el PRI y el PAN, como les sirvieron, los estuvo protegiendo. Hay proyectos aquí millonarios que aterrizaron nada más en el papel y los líderes se clavaron toda la lana. Es más, los presuntos beneficiarios ni siquiera sabían. A mí me ha tocado visitar varios ejidos en que hombres y mujeres no sabían que ya eran ganaderos. Y hay uno que tenía un corral y dice, oye, les voy a cobrar por tomar fotos, porque aquí han venido bastantes a tomar fotos para demostrarle a la secretaría que este es el ganado que compraron. Pues sanciones. Era el mismo ganado y era la foto en diferente ángulo. Métanlos a la cárcel, pero no están descubriendo el hilo negro. Lo que está proponiendo en este momento López Obrador es lo que vimos en los 80s, es lo que vimos con Echeverría, con López Portillo, a lo mejor hasta parte de Miguel de la Madrid, esto de que se unan para que les den un tractor a 20 o a 100 campesinos. En lo que resulta es en que al poco tiempo se juntan, pero para vender el tractor y repartirse el dinero, porque no se ponen de acuerdo para usarlo. Bueno, es que ahora, o sea, el papá, las 2 hijas y la esposa, porque ahí incluye la esposa, van a tener en el caso de los políticos. En el caso de los políticos, van a recibir los 200,000 como familia, y no 200,000 cada uno, y una trilladora, fíjate, las trilladoras, el subsidio es 750,000, un remolque en 100,000, una pipa una pipa de 5,000 litros, 150,000 pesos para arrastrar. O sea, todo eso sí, es un subsidio, y que tienen que poner otra parte que los campesinos no tienen. O sea, cultivan
piden prestado para sembrar, para la semilla, para el fertilizante, y cuando venden la cosecha pagan lo que deben y les queda un poquito para subsistir. No tienen capacidad de invertir una cantidad complementaria para comprar con el subsidio ese algo más, a excepción de los campesinos del norte de Tamaulipas y del país, que sus parcelas sí les da para eso, ellos sí, y vamos por carretera y vamos viendo los cultivos tupiditos de sorgo, no porque sean muy buenas las tierras, porque además es temporal, toda esa zona de San Fernando Méndez Cruillas, los cultivos tan hermosos que se dan de sorgo, son porque tienen la capacidad esa para tener la maquinaria, para tener el fertilizante, para hacer los trabajos, para comprar buena semilla. Esos que el presidente llama productores fifí, son ejidatarios, que ellos andan en el sol manejando el tractor, y cosa distinta lo que menciona el maestro Felipe, sí, pero que cuando tienes una parcelita pues siembras para comer, y eso a veces, porque lo otro es cierto, las tierras fértiles con agua, como por ejemplo Padilla, como por ejemplo González, aquí en Tamaulipas, están rentadas por extranjeros, y el dueño de la parcela lo único que recibe es el procampo. O sea, vienen los norteamericanos a sembrar las mejores tierras de Tamaulipas y supongo que de México, vienen y siembran gratis, porque ni siquiera pagan renta, lo que le dan al dueño es el procampo, y se llevan las grandes cosechas, y aquí nos quedamos en nada. ¿Por qué? Porque el ejidatario ha sido reducido a eso en la mayor parte del país, a una subsistencia precaria, y yo creo que todos los mexicanos tenemos derecho a una vida digna. Pues por todo esto que hemos puesto sobre la mesa, es por ello que los productores, el sector campesino, pues ha dicho, si no hay un diálogo, si no se llega a un acuerdo, el bloqueo de carreteras para el próximo 14 de agosto. Gracias, Inés Figueroa. Gracias, Claudia. Gracias. Maestro Felipe Martínez Chávez, gracias. Gracias, y lo están anunciando con mucha anticipación. Así es, para dar tiempo a una negociación, a un acercamiento. Gracias. Oiga, pues ya nos vamos. Gracias también a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. Le recuerdo que tenemos cortes informativos cada hora, noticiero a las 12, 12:30 y a las 18 horas a las 6 de la tarde. El día de mañana, sábado, también tenemos noticias, pero a través de imagen, a través de la 99.3. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día.